las entrevistas de su noticiero a las 8:45 este viernes completamente en vivo. Pasada la fiesta del Bicentenario, entramos a los retos que Guatemala tiene para la próxima década, una década que nos llevará hasta el 2030 a rendir cuentas a nivel internacional respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, algo que amerita que el país y las élites de este país puedan llegar a consensos y acuerdos para una agenda de desarrollo nacional. Pero parte de ese desarrollo nacional es el desarrollo de la infraestructura para el desarrollo. Precisamente los países han designado una serie de inversiones para desarrollar la infraestructura necesaria para la incorporación tanto a la internacionalización como a la globalización, y de eso estaremos conversando esta noche, esperando que sea un tema de su interés, porque ahora todo se transporta. Y como todos los viernes, me acompaña en este set Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Pues sí, para hablar prácticamente de esas cosas con las que vamos a tener que aprender a vivir post pandemia, ¿no? Muchos legados que nos está dejando el tema de la pandemia de COVID-19, impacto en tema económico, así que habrá que analizarlo también, porque como usted ya bien refería, puede ser los próximos 30 años, 10 años, 15 años a lo que nos estamos enfrentando. Y es que, como Marinés plantea, uno de los grandes temas que siempre afectan a la economía es el transporte, y en esta noche hemos preparado para usted un tema vinculado a el transporte marítimo, y es que el día de hoy se reportaron bloqueos en el ingreso al transporte de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. Sus autoridades informaron que hubo un grupo que mantuvo bloqueado por varias horas el ingreso principal a la portuaria este jueves 16 de septiembre para exigir el cambio de autoridades en la administración de Empornac, mejoras en favor de los trabajadores y apelar por una maquinaria que esté en buen estado. Este tema es fundamental teniendo en cuenta que la economía global empieza nuevamente a reactivar las cadenas de suministros y la mayor cantidad de productos se mueve precisamente por la vía marítima. Para conversar sobre los acontecimientos del día de hoy en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, Empornac, pues nos acompaña ya por la vía virtual el licenciado Eric Enrique de León Lobos, gerente general de Empornac, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Cristian, licenciada Rivera, licenciado Asensio, amigos televidentes de Canal Antigua. Es un gran honor, un privilegio estar compartiendo con ustedes y precisamente ser portavoz de la situación de nuestra amada empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla. Para mí es un gran gusto y estoy presto y atento ahí para las interrogantes que tengan para este servidor, con mucho gusto. Licenciado de León, pues qué gusto y bienvenido a esta mesa de análisis. Pues para empezar hablando un poco, si usted nos puede poner en contexto respecto a las demandas de este grupo de sindicatos de la empresa portuaria, digamos, ¿qué están demandando estos grupos y qué pasó que hemos llegado hasta este punto en donde se agotó el diálogo? Sí, pues eso fue precisamente lo que no hubo, pero a manera de antecedente, quisiera compartirles a ustedes que en Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla hay 5 sindicatos. El sindicato que obstaculizó el día de ayer por unas horas la libre locomoción, la movilización del transporte en nuestra amada empresa, el día de ayer por unas horas, como les comento, es un sindicato minoritario que no deja de sorprenderme cuando me entero que están limitando la locomoción, la movilización del transporte pesado, y esto origina congestionamiento y bajos rendimientos en la operación portuaria hasta casi limitar en la totalidad nuestra operación. Ahora bien, los otros 4 sindicatos que son los que están en un solo sentir representan a la mayoría de la clase trabajadora. Respecto de las demandas de ellos, yo las desconozco porque no mandaron ninguna carta, ninguna solicitud, no, como esa apertura tienen los otros 4 sindicatos de la empresa portuaria. Tenemos comunicación fluida, ellos tienen la radiografía respecto de la administración, cómo estamos ejerciendo, estamos casados con la transparencia, estamos dando cumplimiento a lo que la ley de contrataciones del Estado establece, derivado de que como son maquinarias pesadas las que tenemos
que reparar o mantener no son compras de pequeña cuantía o compras directas o cotizaciones, sino que son licitaciones. Y como ustedes bien saben, en Guatecompras todo está a la vista de todos y ahí se ven todos los eventos que hemos venido desde el inicio de mi gestión, hace 6 meses, empujando para que logremos a feliz término la compra de algunos repuestos de adquisiciones que, dicho sea de paso, lo conocen muy bien los otros 4 sindicatos. Y este sindicato, ignoro yo, la administración de este servidor de ustedes es de política de puertas abiertas y he conversado desde el inicio de mi gestión con los sindicatos, ¿verdad? Con los representantes de la clase trabajadora, que para mí son muy importantes y yo les doy su lugar, su apertura, tenemos comunicación. Y por eso me sorprende la actitud de este pequeño grupo que desconozco por qué tomaron medidas de hecho tan de una forma sorpresiva, sabiendo el daño que le ocasionan al país y a al comercio marítimo internacional, Licenciado León. a las utilidades que puedan afectarnos y a la producción propiamente. Lo que estamos esforzándonos en el comercio marítimo internacional es grande. León, y debemos segunda entender, vez que nos licenciado hacen León, ¿me escucha? Sí, le Debemos escucho, entender, debemos entender que hasta esta hora de la noche, un día después de los hechos, la gerencia no ha tenido contacto con el sindicato. Mi estimado Link Christians, ellos suspendieron o limitaron la operación por 4 horas, aproximadamente 5 horas el día de ayer, tratando de tener esa apertura, de conocer sus peticiones, las cuales, pues, como les comento, van encaminadas a las adquisiciones de algunos repuestos, de llantas, que está todo ahí en Guatecompras, y algunas otras que me reservo el privilegio de comentarlas, pero estábamos en la disposición de negociar con ellos, de conocer cuáles eran sus peticiones, pero luego, al conocer que nosotros estamos en esa disposición, ellos, sus demandas se incrementan. Entonces, eso ya no es viable, no es negociable, afecta los intereses de la portuaria. Entonces, es cuando pues, me veo en la necesidad de solicitar el apoyo del Ministerio de Gobernación, la Fuerza Pública, agotando toda la vía de la negociación ya en esta limitante que están obstaculizando la movilización. Se respetan los derechos humanos, se levanta un acta, se apersonan acá y pues después de como 1 hora de diálogo entre ellos, pues ya se reactiva el tráfico normal en la portuaria anoche y hasta hoy día pues todo marcha normal, gracias a Dios, agradeciendo también el apoyo del Ministerio de Gobernación. Licenciado de León, hablar un poco acerca de esos impactos que tiene, digamos, este tipo de medidas que han tomado los sindicatos, sobre todo en el tema económico, y como usted bien decía, pues afectan al país. Digamos, si usted nos pudiera poner con ejemplos más tangibles de qué impacto tiene pues este tipo de acciones realizadas por el sindicato. Sí, precisamente el sindicato. Sí, efectivamente son daños a las utilidades que pueda tener. Nos hacen menos atractivos para el comercio marítimo internacional, en virtud que, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer mercadeo, atraer clientes, me estoy entrevistando con una empresa naviera internacional de gran magnitud y me salen y me dice, mira, todavía ustedes tienen esto y me muestran una foto del paro. Cuando estas actividades o estas actitudes son retrógradas, afectan el comercio, afectan el desarrollo, no nos hacen atractivos, entonces el esfuerzo por comercializar, por mercadear nuestro puerto, nos afecta también a los inversionistas que operan dentro del recinto portuario, navieros, graneleros, transportistas, Agexport, ASIF, a todos ellos les tengo que estar dando justificaciones del por qué está fuera de mi alcance esta cuestión, esta limitante que ponen estos señores, ¿verdad? Pero trato de diligenciarlo para operativizar nuevamente, porque afectan también a estos buques que tienen conexiones en otros países, que tienen que hacer transbordo, y esto es todo debidamente programado y debemos de ser efectivos. Por eso es que la portuaria ha tratado de mantenerse atractiva, valga la palabra nuevamente, en el sentido de que podamos adquirir maquinaria de última de generación, como por ejemplo los rayos X, que son de inspección no intrusiva, no hay que abrir el contenedor y sin embargo podemos ver
Y todos los contenedores pasan por los rayos X, el 100% de los contenedores. Entonces, esto afecta por segunda vez en el año que nos limitan las operaciones por 4 horas cada vez aproximadamente, y va a afectar, digamos, al final del año los réditos para la empresa portuaria, para el municipio de Izabal, el municipio de Puerto Barrio, los municipios del departamento de Izabal y para el estado de Guatemala. Licenciado de León, para entender más o menos el volumen que maneja la portuaria, cuáles son las operaciones que se están teniendo, el volumen de operaciones que se están teniendo, para más o menos tener una cuantificación de cuál fue el impacto concreto en esas 4 horas de paro y cuál fue el sindicato en particular que recurrió a las medidas de hecho. Sí, cómo no. Mire, pues gracias a Dios en ese momento teníamos 2 buques en operación y pues sí afectaron la operatividad, pero buscamos cursos de acción. Entonces habilitamos una salida alterna, entonces no afectamos la operación de un buque. Y el otro sí se vio afectado, pero también pudimos llamar a otro grupo de compañeros trabajadores que sí querían trabajar, otro grupo de estiva, y se presentaron y vinieron a trabajar. O sea que, pues, dentro del recinto siguió la operación. Ellos lo que estaban obstaculizando era la entrada para el transporte pesado. Ahora, en cantidades, como usted bien cita, Cristian, yo estoy en ese proceso de hacer un escenario de determinar cuánto en quetzales o dólares dejamos de percibir mientras ellos nos estuvieron afectando, que no bajaría de unos 3 a 5 millones de quetzales, pensaría. Entonces, aquí están afectando el interés nacional, hay delitos flagrantes, el ente investigador ya tiene el conocimiento y pues se determinará ahí, me requerirán cuánto fue lo que dejamos de percibir por este paro que ellos tomaron sin causa, razón, motivo o circunstancia. Licenciado de León, repercusiones legales que se van a tomar, digamos, se van a tomar repercusiones legales en contra de este sindicato, algún tipo de idea de los delitos también que pudieron haber cometido. Sí, mire, perdón, el nombre del sindicato es Sintragemport. Y efectivamente, pues aquí se tipifican delitos flagrantes como sabotaje, daño al patrimonio nacional, interrupción a la prestación de los servicios, como que fuera un servicio de transporte urbano, por ejemplo. Esto ya no se puede practicar en nuestro país, nos hace retrógrados. No son con ese tipo de medidas de hecho que vamos a conseguir beneficios o acciones de interés personal o por algún grupo, no, porque afectan a todo el pueblo de Guatemala. Todos tenemos la intención de trabajar. Todos en medio de esta pandemia estamos buscando cómo ser productivos. Y si me permiten el comentario, quisiera aprovechar este momentito para compartirles que soy portavoz que a la fecha, ahorita agosto de 2021, llevamos 53 millones de quetzales de utilidades versus agosto 2020, que tenía un saldo negativo de menos 10 millones de quetzales. Y tal vez no es un paragón, no podemos comparar el año 2020, que era pandemia, aunque ahorita aún continuamos con efectos de la pandemia, estamos bajo la pandemia, pero comparemos entonces con 2019 y también tenemos en utilidades a esta fecha, agosto del 2019, 39 millones de quetzales. Y si quisiéramos comparar un poquito más, vamos a 2018, cuando todo estaba normal, tenemos réditos a agosto de 2018 de 43 millones de quetzales. Y entonces ahora regresemos, bajo efecto de la pandemia tenemos 53 millones de quetzales. O sea que estamos siendo productivos dentro de la pandemia, producto de una buena gestión, del apoyo que la clase trabajadora está dando precisamente a la administración, porque hay sinergia y todos vamos en un mismo sentido, ¿verdad? Porque queremos hacer productivo, atractivo, queremos mantenernos atractivos como puerto de Guatemala. Licenciado de León, habla usted precisamente de los beneficios que se están obteniendo en este año respecto de ejercicios anteriores en la operación portuaria de Empornac. Aquí estamos hablando ya de economía internacional, estamos hablando de cómo la economía está llegando al país por la vía marítima y cómo digamos, el comercio internacional se está viendo beneficiado con el ingreso de mercancías por la vía marítima. ¿Podría ampliar en cuáles son
los elementos que considera usted están influyendo para que haya ese incremento de utilidades para la empresa. ¿Cómo no? Pues tal vez si hacemos unos cuadros o unos escenarios, han atracado menos buques del 2018, el 2019 versus 2021, pero hemos movido más carga contenerizada. Es decir, hemos movido más contenedores que en los años 2018 y 2019. Parece un poco contradictorio que dentro de la pandemia estemos rindiendo resultados positivos, pero es porque precisamente la clase trabajadora está consciente de la importancia de su trabajo y no dejamos de considerar las medidas de seguridad o bioseguridad para no contaminarnos con el virus del COVID-19. Entonces, estamos trabajando por grupos. Esto fue una solicitud muy acertada de parte de los 4 sindicatos de los trabajadores que me requieren que podamos trabajar por grupos, ¿verdad? Entonces hay comunicación abierta y el personal de trabajadores, claro, tengo que reconocer también en el sentido de que tal vez tenemos alguna maquinaria en mal estado, pero como lo dije en mi introducción, pues obedece a que no se vale que uno diga, la administración anterior me dejó así, pero bueno, sí tengo que mencionarlo porque cuando yo recibo sí encuentro algunos procesos, como por ejemplo el de llantas, no se habían comprado, entonces yo recibo, perdón por la expresión coloquial, una especie de caites, y yo hago propio porque los mismos trabajadores me mandan las fotos y los videos y me da pena traerlo a colación, pero estamos comprometidos con la ley de contrataciones del Estado. Y esto establece plazos claros y hay que respetarlos. No me puedo ir por algún ilícito, pues no puedo quebrantar la ley. Entonces, gracias a Dios, ese evento va caminando y esperamos se logre adjudicar próximamente. Y así, repuestos de maquinarias, de las carretillas, que son estas portacontenedores tipo pórtico, repuestos para los montacargas, repuestos para los cabezales, toritos, como les llamamos, y así para muchos tipos de maquinaria. Estamos comprando generadores de energía eléctrica y estamos invirtiendo. Tengo que reconocer que tal vez vamos un poco lentos en la ejecución presupuestaria, pero de aquí a 2 o 3 veces, si mucho, ya puedo contarles, si quieren, pues podemos juntar nuevamente, presencialmente o virtualmente, para compartirles cómo nos fue con la ejecución presupuestaria de aquí a noviembre, más o menos. Y es que para profundizar en el tema que hoy estamos analizando, también el COVID-19 ha impactado la actividad del comercio marítimo a nivel global. Para analizar esto se une a esta conversación el ingeniero Antonio Asensio de la Comisión Portuaria Nacional, analizando precisamente cómo hay un movimiento inusual de contenedores a nivel global, debido a que hay un incremento significativo de los costos del transporte marítimo en las empresas internacionales, teniendo en cuenta que el 90% de todo el tráfico de carga que se mueve a nivel global se hace por la vía marítima. Hay algunas estimaciones que los envíos que vienen de Asia principalmente han sufrido un incremento en los fletes. El alquiler de embarcaciones con mercancía que viene de China hacia la costa oeste de Estados Unidos ha tenido un significativo incremento que podría rondar casi los $20,000 actualmente teniendo un incremento de $18,000 respecto de los costes previos a la pandemia. Para analizar estos movimientos que se están dando en el comercio global, principalmente por la vía marítima, pues nos acompaña, como había hecho en la introducción, el ingeniero Antonio Asensio, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto de saludarlos y gracias por la invitación. Pues definitivamente, como usted bien lo mencionaba, pues existe este fenómeno que se está presentando a nivel mundial y el cual ya está denominado como la crisis de los contenedores, ¿verdad? Pero para entenderlo nosotros tenemos que centrarnos en 3 aspectos importantes. El primero es la escasez de estos contenedores y cuál es el efecto que lo mismo juega en el comercio internacional. Primero, pues la falta de espacio que existe para trasladar los distintos productos entre los distintos países que tienen intercambio comercial.
Y obviamente, pues esto hace que los fletes, como usted muy bien lo mencionó, se eleven y se han visto elevados durante el último año de 2 a 5 veces más de lo que costaban hace un año, ¿verdad? Esto pues principalmente se da por las restricciones que existen por esta pandemia del COVID-19, principalmente en los puertos de China, que no han permitido que estos contenedores al final de cuentas estén donde deberían estar, porque esta escasez de contenedores debemos de entenderlo como que los contenedores sí existen, pero están distribuidos en otros puertos y no donde en realidad se necesitan, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que se tiene la interrupción del flujo marítimo, es decir, del transporte marítimo por algunas causas principalmente atmosféricas en China, en Asia, por la época de los tifones también, pues por estas épocas de tifones, pues se ven los puertos obligados a parar sus operaciones. Y otra cosa también son las restricciones de la pandemia del COVID, ¿verdad? Que también han provocado algunos cierres parciales en algunos puertos. ¿Y por qué los puertos chinos o asiáticos son importantes? Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de los 10 principales puertos que movilizan contenedores a nivel mundial, 8 son puertos de China, ¿verdad? Entonces viene ahí la importancia de esto. ¿Qué está haciendo esto? Pues hace una congestión principalmente en los puertos de buques que están a la espera de ser atendidos también, ¿verdad? Entonces esto forma cuellos de botella en estos principales puertos, hace que los buques estén parados o estén en fondeo, podríamos decirlo de esta manera. Entonces también los buques entran a jugar un rol preponderante porque hay falta de buques y esto hace que haya un retraso en la entrega de las mercancías al final de cuentas, ¿verdad? Y el tercer factor, pues, es el efecto tsunami que nosotros estamos viviendo actualmente después de estar prácticamente encerrados. Las economías globales estuvieron encerradas mucho tiempo por el COVID y ahora que están retomando toda esta actividad comercial e industrial, pues la demanda que exige el trasladar todos estos productos que no se trasladaron anteriormente también está afectando el que no hayan esos contenedores y el que los buques estén en fondeo también. Al final de cuentas, pues esto pues tiene repercusiones verdaderamente que deben de ser analizadas y que nosotros consideramos de que este aumento de los fletes pues va a venir a repercutir al final de cuentas en la bolsa de cada uno de los consumidores de los productos, ¿verdad? Entonces, esas serían las mayores afectaciones y pues la importancia del transporte marítimo, como ustedes bien lo mencionaron, y con datos de la UNTAD, que es la Comisión de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, pues el 80% del comercio se traslada vía marítima. Entonces ahí está la importancia de esta crisis que se vive no solo con los contenedores, porque también CEPAL y UNTAD han demostrado en algunos estudios y conferencias que han realizado de que el costo y el aumento de los fletes está también para los otros tipos de carga, que pueden ser graneles, que puede ser carga general, la carga en roll-on, roll-off, que son vehículos y todo este tipo de mercancías también se están viendo afectadas por esta famosa crisis de los contenedores, ¿verdad? Licenciado Asensio, si hablamos de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Estamos atravesando una pandemia, situaciones a nivel internacional que como usted ya bien mencionaba hay que contemplar, digamos, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando que vamos a estar enfrentando esta crisis? Bueno, al final de cuentas los organismos especializados están tomando en cuenta de que ahorita ya las líneas navieras y todas las empresas navieras pues han entrado a solicitar la construcción de nuevos buques para mitigar un poco esta crisis que se está viviendo actualmente. Esto sabemos que es algo a largo plazo, ¿verdad? Se espera que estos nuevos buques entren en operación en 2023, a finales de 2023 o principios de 2024. Por lo tanto, pues este fenómeno de los fletes, que es el que está incrementando el precio de los productos, al final de cuentas, pues se espera que no sea algo que vayamos a solucionar a muy corto plazo, ¿verdad? Entonces podría ser después de 2025, 2026 y podría extenderse hasta unos 10 años también. Licenciado de León,
estos fenómenos que ha planteado el ingeniero Asensio de escasez de buques, escasez de movilización de contenedores, ha sido percibido por su gestión al frente de Empornac. ¿Se ha identificado que este fenómeno está también impactando el comercio que llega al país? Sí, muchas gracias. Sí, estamos enterados, conocemos del tema de la crisis de los contenedores, pero bueno, como bien citaba el ingeniero, es un poco más fuerte o más pronunciada en el Océano Pacífico, China, donde están los 8 de los 10 puertos más grandes o más antiguos. Y pues sí sé decirle que no nos ha afectado tan directamente. En empresa portuaria no hemos incrementado los costos, las tarifas siguen siendo las mismas, la Junta Directiva no ha conocido alguna modificación para incrementar prestaciones, pero sí yo creo que las navieras y quienes contratan a estos buques para hacer los fletes sí se han visto afectados con la movilización de los contenedores, de regresarlos a China y volverlos a cargar y volverlos a trasladar, porque como bien cita el ingeniero, pues se quedaron en diferentes puertos desde el inicio de la pandemia. Referiría, licenciado de León, que esto está afectando predominantemente el comercio pacífico. Y usted estaría refiriendo entonces que Guatemala tiene predominantemente un comercio por la vía atlántica. Bueno, es que cada puerto tiene su, gracias a Dios, pues en Guatemala pues tenemos presencia en los dos océanos, ¿verdad? Entonces el comercio mayor de Guatemala en el Atlántico es con Estados Unidos y la parte de Europa, el Caribe también. Ingeniero Asensio, también hablar un poco acerca de algo que usted ya mencionaba en su primera intervención, que es en el tema de implicaciones como inflación, ¿verdad? Algo que nos afectó muchísimo pues a inicio de año también, impacto que esto puede generar en precios de mercado, por ejemplo, si pudiéramos profundizar un poco más al respecto, que digamos al final del día son cuestiones que, como usted bien decía, pueden llegar a impactar en el bolso del guatemalteco. Ingeniero Asensio. Sí, definitivamente, como bien lo habíamos mencionado, pues la mayoría de mercancías se moviliza vía marítima, pero también tenemos que tener en cuenta de que la crisis va más allá. El transporte marítimo pues es un eslabón dentro de la cadena logística del transporte, ¿verdad? Y los demás eslabones pues son los otros tipos de transportes intermodales que pueden haber vía carretera, ferrocarril, vía aéreo, ¿verdad? Sin embargo, pues todo esto debe funcionar como un engranaje bien sincronizado al final de cuentas, y en donde si uno de los eslabones tiene algún problema, pues obviamente esto se va a ver impactado al final de cuentas en toda la cadena logística del transporte. Tenemos también que tener en cuenta de que según estudios que ha realizado UNTAD, pues ellos le atribuyen más del 60% de los costos logísticos a lo que es el transporte, ¿verdad? Entonces ahí estaría mucho de la importancia y el por qué se están incrementando estos fletes, que al final de cuentas el que va a pagar todos estos incrementos es el consumidor final, ¿verdad? Los bolsillos de las personas que adquieren todos los productos son los que van a sufrir ese impacto, ¿verdad? Que esperamos que pues en nuestro país no sea tan pronunciado. Con lo que mencionaban con el movimiento de carga, pues nosotros obviamente es preponderante el tonelaje que se manipula por el lado del Pacífico, específicamente por empresa portuaria Quetzal, pero déjenme contarles también de que llevamos tasas de variación bastante positivas, podríamos decirlo de esta manera, respecto a enero, agosto del año 2020, ¿verdad? Ahorita, como estamos viviendo este efecto tsunami después de las restricciones que hubieron de estar encerrados, pues estamos manipulando más o menos el 15% más de mercancías en todo el sistema portuario nacional de Guatemala. Eso son aproximadamente 2 millones de toneladas métricas más que en el mismo periodo analizado del año anterior, ¿verdad? Y si estamos hablando de contenedores, pues en el país estamos manipulando un 12% más de contenedores. Entonces, como bien mencionaba el licenciado Eric Lobos, esto en nuestro país todavía no está impactando mucho, ¿verdad?
También tenemos que tomar en cuenta pues que los buques que llegan a estos puertos chinos o los que están llegando a los países europeos y de Estados Unidos no son los mismos buques que vienen acá a Guatemala, ¿verdad? Nosotros tenemos esa limitante de infraestructura también que nos impide recibir ese tipo de buques, ¿verdad? Que son buques megabarcos, le llaman, o megabuques, ¿verdad? Y entonces nosotros recibimos buques más pequeños, ¿verdad? Entonces puede ser que eso también haya hecho que Guatemala no haya resentido eso en determinado punto, porque al final de cuentas, si algo le pasa a nuestros principales socios comerciales, como lo pueden ser Estados Unidos y Asia también por el lado del Pacífico, y Estados Unidos y Europa, como bien lo mencionó el licenciado Lobos, pues definitivamente algo tiene que repercutir también en el mercado guatemalteco, ¿verdad? Pero el movimiento de carga por los puertos se está manipulando de una manera positiva y esperamos que para el año 2022 pues cerrar también con tasas de variación positiva, al igual que vamos a cerrar este 2021. Licenciado de León Lobos, teniendo en cuenta este comportamiento al alza de las operaciones marítimas, ¿cuál es la capacidad en este momento a nivel de infraestructura y tecnológica de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla y en más o menos a qué porcentaje está operando la empresa en este momento? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y de veras qué agradable que estén socializando esta importante información respecto del sistema portuario nacional. Toda vez es de réditos y muy atractivo, digamos, para nuestro país. Ahora, respecto de su pregunta, Lee Christians, tenemos 3 ejes de trabajo en el sentido de que estamos sistematizando algunos procesos, estamos mejorando la operatividad portuaria y estamos tratando de crecer también en cuanto a infraestructura portuaria. Muy brevemente, en función del tiempo, quisiera comentarle que con respecto a la sistematización de procesos, estamos implementando la Carta de Porte, que es un documento emitido por la compañía naviera que sirve para el ingreso de los contenedores de exportación al dato, o sea, al depósito aduanero temporal, y este lleva información de carga, datos. Esto es para ser más viable, más operativo, porque hoy es todo cuestión de tiempo y el tiempo es oro y vale. Entonces, también estamos implementando, por recomendación de la Superintendencia de Administración Tributaria, la web service. Este va a ser para los navieros y para la Superintendencia de Administración Tributaria para ver la trazabilidad de los contenedores, de tal forma que el interesado pueda ver a través de Internet dónde se encuentra su contenedor y en qué fase se encuentra. Esto va a mejorar también el rendimiento de los tiempos, porque todo es tiempo ahora. Tenemos que ser súper positivos. El tiempo que un buque permanece atracado vale mucho dinero y se cobra por hora. Y esto ellos también están viendo que sea súper operativo el trabajar portuario. Con respecto a la operatividad portuaria, brevemente también quisiera comentarles pues que estamos siendo propositivos y estamos incluyendo en el presupuesto del año 2022, y gracias por permitirme compartirles, la adquisición de alguna maquinaria de mayor envergadura, como es un remolcador que vale un poco más de $10 millones, y este es para la empresa portuaria. Estamos tratando de comprar máquinas portacontenedores, estamos comprando otros cabezales y maquinaria necesaria, básica, elemental, que ya es antigua, la que data de operatividad en la portuaria. Y también, muy importante, y tal vez la esencia de su pregunta, Lee Christian, respecto de la infraestructura portuaria. Actualmente se está llevando en Guatecompras la contratación de un estudio para ampliar los atracaderos 5 y 6. Bueno, en primera instancia o antes, cuando los buques eran más pequeños, la explanada del muelle de Empornac es como de 966 metros aproximadamente y daba para 6 buques. Ahora, de acuerdo a las medidas, el tiempo y la variación de los buques por su tamaño, ahora solamente tenemos 4 atracaderos. Entonces, la intención es crecer en 2 más, de acuerdo a las instrucciones y los compromisos del señor presidente de la República en su toma de posesión, de que queremos crecer. Entonces, ese estudio está avanzando y queremos tratar de dejar por lo menos los trabajos avanzados o finalizados, por lo menos el atracadero 5. Y como bien citaba el ingeniero Asensio, estamos calando bajo, vale decir, la profundidad que tiene nuestro muelle no es tan atractiva para que vengan buques de mayor calado, o sea, que pesen más.
Entonces, tenemos problema con el dragado. Estamos buscando la mejor figura de una forma transparente para la contratación de un servicio que nos venga a dragar y mantenernos atractivos para seguir trayendo buques Panamax o post-Panamax. Es un sueño, pero podríamos hacerlos. Y bueno, ya los megabuques ya está un poquito más complicado, pero también, ¿por qué no ser ambiciosos, verdad? Y tratar de traer estos buques, licenciado Cristian. Pues habitualmente estos temas los desconocemos como consumidores y son determinantes para pues el consumo de mercancías que vienen importadas a nuestro país. Quédese con nosotros, vamos a un brevísimo corte comercial y al volver continuaremos profundizando en los impactos que tiene el comercio marítimo en la economía nacional. Recuerde que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.